acompañan Jacobo Rodríguez Reyes, quien es director de análisis y estrategia en Mazari Casa de Bolsa, y Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital. ¿Qué tal? Bienvenidos. Jacobo, me gustaría que nos dijeras, ahora que Trump busca dejar el Tratado de París sin respetar las cláusulas previamente acordadas por otros gobiernos, ¿qué podemos anticipar para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Buenas tardes, Susana. Efectivamente, lo que nos deja ver esto es la postura firme que tiene Trump respecto a otros acuerdos que puede tener a nivel internacional. Entonces, lo que nos está marcando y hablando del Tratado de Libre Comercio, definitivamente será una negociación difícil. Sí, ya sabemos la postura que tiene Trump. Su idea principal o la idea que traía era abandonar totalmente el Tratado de Libre Comercio. Él plantea que es para beneficiar sobre todo a las industrias de Estados Unidos. Entonces, definitivamente nos deja ver que sí serán negociaciones difíciles y no sé qué tanto le pueda beneficiar eso a México. Hay que considerar que tenemos que esperar de aquí hasta mediados de agosto, que es cuando ya empezarían las negociaciones de manera formal. Después de que pasen los 90 días de cuando fue notificado el Congreso, a partir de agosto es cuando empezarían las negociaciones. Y algo relevante que hay que decir y que planteaba Wilbur Ross, él decía que ellos esperan concretar ciertos acuerdos antes de enero del 2018, porque hay que considerar que a partir de esas fechas empezaría ya el proceso electoral aquí en México de manera formal. Entonces, las negociaciones de alguna manera tienen que ser rápidas y vamos a ver qué es lo que proponen las autoridades mexicanas. Bien, ¿qué opinas, Amin? Bueno, en primer lugar, hemos estado analizando aquí dentro de BW que creemos que sí efectivamente la negociación de la salida de Estados Unidos del Tratado de París es una especie de preludio de lo que podíamos esperar para la negociación del TLC. Coincidimos con Jacobo en la parte de saber que Donald Trump es una persona muy mediática. Hay que recordar que es alguien que viene de la televisión, que le gusta robar cámara y de repente gusta dar estos anuncios espectaculares de decir, ya nos vamos, como se fue a inicio de su campaña y de su presidencia del Tratado Transpacífico de Comercio. Aunque por otro lado hay que tener en cuenta que estos anuncios muy espectaculares de repente no llegan a buen fin o no terminan como en un principio se plantearon. Hay que recordar, por ejemplo, que la salida de Estados Unidos del Tratado de París solamente va a poder anunciarse de manera formal ante el secretario de las Naciones Unidas hasta noviembre de 2019, por una cláusula que había al momento de firmarlo. Y podría eventualmente ya empezar a tomar forma como una salida formal con cambios en la estructura energética estadounidense hasta el 4 de noviembre de 2020, cuanto menos. Entonces sí creemos que a pesar de que es un anuncio mediático fuerte y que incluso impactó en ciertas empresas y en ciertas bolsas de valores alrededor del mundo el día de hoy por la asimilación de esto, sí creemos que es probable que haya tiempo de aquí a 2020 para que el proceso de negociación se vaya enfriando, se vaya ralentizando, y de hecho ya salieron varios primeros ministros, me parece que fue el de Italia, el de Alemania y el de Francia, a decir que no, el tratado no es renegociable, vamos a tratar de empezar con nuevos acuerdos, y creemos que al final se va a terminar sustituyendo por una serie de acuerdos bilaterales directamente de Estados Unidos con ciertos grupos o países en específico que debiliten un poco la postura radical de Trump. Creemos que es un poco darle lo que los politólogos estadounidenses llaman red meat a la base electoral conservadora de Trump para tratar de tenerlos calmados. Creemos que algo similar pasará con el TLC. Un gran anuncio espectacular al principio de las negociaciones y poco a poco una ralentización de las mismas hasta llegar a una estructura de comercio similar a la que tenemos hoy por hoy. Bien, pues esto es cuestión de tiempo, ver cómo avanzan las negociaciones, acuerdos bilaterales, tanto de comercio como también el cambio climático. Por otro lado, vemos que en México la Junta de Gobierno de Banjico comienza a discutir el término de su política monetaria restrictiva, más bien, ante la ausencia de nuevos choques inflacionarios. Digamos que sería momento para evaluar la política monetaria del país, digamos, un posible fin de ciclo. Mira, en la minuta que se publicó referente a la última reunión de Banco de México donde se decidió subir la tasa de referencia,
justo en esa minuta sí se refleja ya que hay algunos miembros que ya están considerando el fin de ciclo de alzas de tasas. Ajá. Entonces ya se hace mención de eso. La verdad es que ahorita los niveles de inflación son muy altos, incluso en esa misma minuta el organismo deja muy en claro que incluso ya puede desligarse de los movimientos que haga la Reserva Federal. Es decir, si la Reserva Federal continúa con este ciclo de alzas de tasas que de alguna manera va lento ese proceso, México pudiera desligarse de esos movimientos alcistas, ¿no? Ahorita vemos nosotros diferenciales de tasas de mercado de más de 500 puntos base. Si comparamos un histórico de ese diferencial de tasas de mercado, se sitúa más o menos en 400 puntos base, incluso menos, ¿no? Entonces, México sí tiene ya esa capacidad de desligarse. Necesariamente no tenemos que seguir ya el ritmo que marque la Reserva Federal, ¿sí? Okay. Yo creo que todavía vamos a ver 2 alzas adicionales en la tasa de referencia. Pudiera ser una en la reunión de junio y otra tal vez hacia finales de año, para posteriormente ir revisando la evolución de la inflación. Está más que claro que lo que le interesa a Banco de México es contener la inflación, contener aquellos efectos de segundo orden y posteriormente ya comenzará a ver si hay una convergencia hacia la tasa objetiva, que es del 3%. El presidente de Banco de México mencionó que pudiéramos estar llegando a ese objetivo del 3% a finales de 2018. Entonces sí ya se plantea el fin de ciclo de alza de tasas y yo creo que vamos a ver estos niveles alrededor de 7,5%, 7% en la tasa de referencia, por lo menos la primera mitad del 2018. ¿Qué opinas, Amin? Entonces, Banxico probablemente ya no actuará en consonancia con la Fed y esperas también otras 2 alzas más durante este año. Sí, de hecho coincidimos, a pesar de que en el sector económico ni siquiera existe realmente una unidad al saber si realmente la intervención del Banco de México, de los bancos centrales, realmente sirve para frenar la inflación. Los economistas todavía no se han puesto totalmente de acuerdo en este sentido, pero sí existe una unidad en pensar que la tasa va a llegar a 7.25. De hecho, en la última encuesta de expectativas económicas, los especialistas de economía daban esta media y creemos que sí, que es por ahí. Probablemente podría ser tal vez una sola alza de 50 puntos base o tal vez 2 de 25 puntos base. Una parte o algo que nos refuerza este pensamiento es que hoy en la mañana el subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán, dijo textualmente que era imposible decir si el ciclo de tasas, del alza de tasas había terminado. Tanto el gobernador como los subgobernadores muchas veces pues tienen ciertas tendencias a que sus funciones dentro del Banco de México sean más políticas que económicas, y una de las facetas de esta tendencia es, tal vez no decir las cosas de la manera más abierta posible. Leyendo entre líneas, en BW creemos que esto es una aceptación de que el Banco de México espera llegar al objetivo de tasa objetivo que se tiene para fin de año, 7.25%, y esperemos que sí, efectivamente, que para fin de año veamos una baja en la inflación y que esto se vaya estabilizando a 3%. Me parece que para finales de 2018 se había pronunciado el gobernador Agustín Carstens. Bien, pues finalmente Arca Continental ha demostrado un desempeño positivo en los últimos días. ¿Creen que hay alguna razón estructural detrás o más bien es un movimiento especulativo? ¿Cuál es la perspectiva de esta emisora, Jacobo? Sí, mira, la subida que ha tenido Arca Continental en su precio ha sido muy rápida. Podríamos estar hablando de que fue en el mes de febrero cuando comienza a subir y pasa más o menos de niveles de 105 pesos a los niveles actuales que está alcanzando en 140. Yo no creo que sea un movimiento especulativo, sí creo que la empresa tiene fundamentales muy buenos. Revisando números, en promedio desde el 2015 al último reporte trimestral ha tenido incrementos en los ingresos en promedio un 23% y la parte de las utilidades en promedio han crecido 18%. Entonces la empresa tiene muy buenas finanzas, sus niveles de deuda también están controlados. Incluso en el último reporte correspondiente al primer trimestre se observa un crecimiento bastante importante en el efectivo que tienen en caja, ¿sí?
Entonces yo creo que el alza de los recientes meses sí está justificada. Incluso creo que la bajada que tuvo desde julio del año pasado, más o menos hacia febrero de este año, corresponde más a un riesgo sistemático o al nerviosismo que tenía el mercado mexicano por todo este tema de Trump, que ganó las elecciones, y cómo nos pudiera afectar a nosotros, ¿no? Pero el precio yo creo que sí está justificado. Sí tendríamos que decir que ya es una empresa que se muestra cara en cuanto a evaluaciones, está alcanzando máximos históricos en 140, ¿no? Entonces, yo creo que sí está justificada la subida del precio, pero creo que ahorita está tocando sus niveles ya objetivos. Bien, Amin, ¿cuáles son tus perspectivas de esta emisora? Pues bien, estamos bastante de acuerdo en la parte de que tiene unos fundamentales bastante interesantes. Además de que tiene finanzas sanas, Arca Continental es una empresa que ha tenido y que tiene ahorita planes de expansión muy importantes. Por ejemplo, en México, me parece, el volumen de sus ventas aumentó 4% año contra año y tuvo un aumento promedio de 10% en los precios que ofrece al público, tomando en cuenta una inflación de aproximadamente 5%. En México, que es su principal mercado, pues bueno, está teniendo una ganancia de precio de 5%, todavía por arriba de la inflación. Respecto a la expansión que tiene en América del Sur, que es también muy, muy importante, a pesar de que ha caído un poco el volumen, me parece que en el último reporte mencionaron 4%, ha tenido también buenos resultados por la parte de los precios, debido a la depreciación del peso mexicano, que hace que las ventas que tienen, sobre todo en soles peruanos y en peso argentino, han aumentado en términos de valor real respecto del peso mexicano en casi 23% en el último año. Entonces tiene dos motores de crecimiento muy importantes. Está creciendo en ventas en México y está creciendo en sus ingresos en América del Sur. También hay que recordar que en abril pasado firmó un memorándum de entendimiento y un acuerdo para tratar de ser la embotelladora de Coca-Cola en el sur de Estados Unidos. Y bueno, pues también por ahí puede ir aumentando el mercado hacia el mercado más grande de toda la región, ¿no? De todo el continente. Entonces creemos que por ahí va. Bien, pues muchas gracias por este análisis de ganadores y perdedores de hoy. Jacobo Rodríguez, director de análisis y estrategia en Mazari Casa de Bolsa, y Amin Vera, analista económico en Black Wall Street Capital. Que tengan un gran fin de semana. Muy buenas tardes. Con esto vamos al buró de Bloomberg en Nueva York con nuestra corresponsal Carla Palomo, quien